Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo estamos tratando de sacar nuevos capítulos, pues hablando un poco más de Chiapas, sobre temas sociales, culturales, medioambientales y coyunturales, pues sobre nuestro bello estado. Y como verán, pues no estamos en el mismo lugar donde siempre grabamos, que son las oficinas de Chiapas Paralelo, sino nos vinimos al Foro Cultural Independiente Quinoqui aquí en San Cristóbal de las Casas, a quien le agradecemos toda la calidez en que nos han brindado pues para ayudarnos a estar puntualmente acá. Entonces les agradecemos infinitamente por parte de Chiapas Paralelo y todo el equipo de Inventario. Y pues como verán en el título, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre San Cristóbal. ¿Con quién? Con un brother, la verdad es que es un brother, con Leonardo Toledo, con quien pues hemos tenido mucha amistad. Él es colaborador de Chiapas Paralelo de entrada. Destacado tuitero, que creo que es algo que yo le agrego ahí de forma muy puntual. Y vamos a hablar un poco sobre la zona norte de San Cristóbal de las Casas, cómo se está moviendo un poco, porque Leo a lo largo de estos años ha tenido como una mirada muy crítica. Aparte de que las personas que seguramente lo siguen en Twitter saben que es una persona muy puntual, muy perspicaz y muy ágil como para explicar cuestiones muy complejas. Pues vamos a hablar sobre la zona norte. Pero primero, Leo, ¿cómo estás? Bien, gracias Andrés. Oye, Chido estar aquí en el podcast de Chiapas Paralelo. muchísimas gracias, Leo. La verdad es que es un honor nosotros. Y también nos facilitó mucho estar aquí en el Quinoqui. También te agradecemos mucho. Pero bueno, de entrada, cuéntanos un poco cómo ha sido tu acercamiento a la zona norte. Cuéntanos. Pues, no sé, o sea, vivimos aquí, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa que siempre ha sido como una forma de existir en San Cristóbal es reconocer a todo el territorio de la ciudad como parte de la misma ciudad que habitamos. Hay mucha gente que no ha salido de los andadores del centro, ¿no? O sea, llegas a la última calle del andador y ya más allá no conoces, ¿no? Hay mucha gente que piensa que San Cristóbal solo es la zona que tiene tejas, ¿no? Uh-huh. O sea, el centro histórico y los barrios tradicionales, y ese es San Cristóbal, todo lo demás es otra cosa, ¿no? El mismo presidente municipal, en una de sus recientes declaraciones, dice, no, es que esos no son de San Cristóbal, dice, ¿no? Que es negar ese San Cristóbal que existe y que está, ¿no? Uh-huh. O sea, los que vivimos encima de los humedales de la zona sur, somos de San Cristóbal. Los que viven en la zona norte son de San Cristóbal. Todos las personas que habitamos San Cristóbal, pues somos de San Cristóbal. Entonces, un poco a partir de esa convicción, pues como que conozco diferentes lugares de San Cristóbal. Trabajé en varios lugares que están ubicados en la zona norte, o sea, con jóvenes de la zona norte, con niños de la zona norte, haciendo talleres de fotografía, exposiciones por un lado. Y también tengo, pues, ya sé que suena así como a antropólogo, pero tengo muchos amigos en la zona norte, o sea, gente conocida del ámbito de la fotografía, del ámbito del cine, del ámbito de las organizaciones y de la educación y de la agroecología. Mucha gente que yo conozco vive en la zona norte y entonces no es como ajeno, no es como un lugar así de, no, yo no me meto por allá porque pues no es, o sea, sí es un poco así, pero no es tan así, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente vive y sale y compra y hace su vida igual que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Claro. Es eso, o sea, digamos, ese es mi acercamiento a la zona norte en términos de como persona, ¿no? O sea, no soy de los negacionistas de que la zona norte no es para algunas personas, pero no para otras. Y que eso es una cosa muy común luego en San Cristóbal, ¿no? Claro, hay como dos cuestiones que sí quisiera puntualizar. Primero es que hablamos de la zona norte porque puntualmente estás, yo creo que para el momento que salga este podcast ya estarás publicando comprometiéndote aquí, ¿verdad? Comprometiéndote. Me comprometo al aire. Comprometiéndote de que ya está publicado un artículo Uh-huh. Que estás hablando sobre la zona norte. En específico de diferentes temas, que es como muy importante, ¿no? Y la segunda es puntualizar cuando nos decimos a la zona norte, a qué colonias, a qué vecindarios nos estamos hablando. No, pues justo uno de esos, es una serie de textos, uno de ellos
es esta la percepción de lo que es zona norte, ¿no? O sea, a partir de una serie de como etnografías digitales, de estar chismeando en el internet y en los medios de lo que se dice que es zona norte, ¿no? En el Facebook y en los noticieros y en los medios, en las fanpages periodísticas, cuando se dice pasó en la zona norte, ¿a qué se refiere? Entonces me hice a la tarea de geolocalizar todos esos lugares cuando decían, está en la zona norte, es de la zona norte, hubo balacera en la zona norte, para tratar de ponerlo en un mapa. Y estuvo muy chistoso porque pues no es, o sea, la zona norte es también el nororiente y el norponiente y hasta el sur de pronto, ¿no? De la ciudad. No está delimitada claramente. Históricamente es la colonia La Hormiga, ¿no? Es como el referente principal de mucha gente históricamente hace 20 años, ¿no? 20, 25 años, que fue como un primer asentamiento, como dirían los arqueólogos, de personas que como que se salía del parámetro y de la norma urbana, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo se construyeron muchas otras colonias entre el periférico hacia el mercado Castillo Tielmans, ¿no? En un terreno que era el INI, o sea, el Instituto Nacional Indigenista, que dio refugio a miles de expulsados de San Juan Chamula y de otros municipios que fueron expulsados por motivos religiosos. Entonces eso como que conformó como un primer eje de una zona norte que los habitantes de San Cristóbal nunca aceptaron. Exacto, ese ¿no? es como que el punto medular. Lo ¿no? que se pone. Claro. O sea, digamos, el Estado mexicano tenía la obligación de proteger a estas personas y de restituirles sus derechos a sus tierras y a sus casas que tenían, de las que fueron despojados, y nunca se hizo. ¿no? O sea, no se quisieron meter con el ayuntamiento de Chamula que los había expulsado, y entonces se hicieron güeyes, ¿no? Funcionarios públicos de gobierno del Estado, de gobierno federal y los dos gobiernos municipales, para no garantizar sus derechos a todas estas personas. Y entonces les dieron estos espacios para que ahí se estuvieran mientras regresan. Sí. ¿no? Y como se hicieron el tío Lolo, se hicieron mensos muchos años, pues ya la gente construyó sus casas, diciendo, pues, pero no dejaron de insistir en que queremos regresar a la tierra de nuestros ancestros, a nuestras tierras, a nuestras casas, y nunca se los cumplieron, digamos, ¿no? Entonces, estas colonias se fundan a partir de una omisión, de una falta del Estado mexicano y de una violación de sus derechos humanos, ¿no? O sea, no están ellos rompiendo leyes, sino quienes rompieron leyes eran los obligados a garantizarlas. Pero luego, pues fue creciendo, o sea, toda la región, esa zona, y aparecieron muchísimas colonias construidas por los grandes constructores sancristobalenses, ¿no? O sea, Bosques del Pedregal la construyeron constructores sancristobalenses de las familias de Alcurnia, y o sea, llegaron y empezaron a construir colonias a lo loco, como siempre lo han hecho, ¿no? Sin una planificación. Sin planificación, con permisos chuecos, con construcciones trucadas. O sea, te dicen, no, pues el muro mide 30 centímetros y mide 10 centímetros. ¿no? Todo siempre ha sido así un poco la gente que se dedica empresarialmente a la construcción en San Cristóbal se ha aprovechado de tener contactos y de ser los mismos que ocupan el gobierno municipal, ¿no? Claro. O tu hermano, o tu primo, o tu amigo. Sí. Y entonces, pues ya es una tradición que construyes, dices que vas a construir con una cantidad y construyes con la mitad de esa cantidad y te jalas un montón de dinero, ¿no? Por eso hay tantos baches en San Cristóbal, por cierto. También en Tuxtla, claro. Que dicen, no, pues vamos a poner 30 centímetros de asfalto y ponen 10 centímetros y no va a salir el vecino a medir si son 30. Claro. Y los encargados pues son tus primos, entonces no van a decir nada. Claro. Así, negocio chueco, Así. pero Bueno, y se construyeron muchísimas colonias, pero ahora toda esa zona ya es, o sea, la zona norte ya se ha ido extendiendo
en términos de la percepción Ujú. de mucha gente. Y esa percepción está medida en términos, vamos a decirle, raciales, ¿no? En términos de forma de hablar, de forma de vestirse, de forma de ser, ¿no? Ujú. Y el color de piel. Aunque el color de piel es muy difícil de marcar en San Cristóbal, ¿no? O sea, no es una línea muy definida, Claro. pero sí en términos culturales, ¿no? Entonces, la población indígena, si están asentados en un lugar y digamos que ejercen como su soberanía sobre el territorio, o sea, son presidentes de su colonia, Ujú. se suele ya marcar eso como esto es zona norte, ¿no? Y no las familias tradicionales sancristobalenses. Eso. Sí, como una etiqueta, ¿no? Ajá. O sea, que a ese punto vas, ¿no? Como una etiqueta. Hay una expresión muy común aquí en San Cristóbal entre vecinos de diferentes lugares que dicen, es que en la zona norte hacen no sé qué, para referirse a cualquier cosa, o sea, tanto en términos de gobernanza, ¿no? Que dicen, es que en las colonias de la zona norte saben muy bien cómo solicitar servicios del municipio, por ejemplo, ¿no? Porque pues se organizan todas las colonias, hacen solicitudes, hacen exigencias, y en cambio las otras colonias no tienen procedimientos ciudadanos Ujú. de interlocución con el gobierno, ¿no? O sea, les cuesta, o sea, solo tenían este modo de ir con tu primo a decirle, oye primo, ayúdame con el bache, ¿no? Y entonces ese tipo de expresiones que se refieren a prácticas comunitarias, esencialmente, o sea, a que la gente se pone de acuerdo, se junta y se pone de acuerdo en lugar de nomás estar chismeando. También es como una marca de lo que es zona norte y lo que no es zona norte, ¿no? O sea, si tiene prácticas comunitarias de construcción de acuerdos, entonces es zona norte. Ok. Esa es otra posibilidad. Y en términos concretos, pues o sea, la extensión de la zona norte puede ir desde La Garita, la salida hacia Tenejapa, ¿no? Ujú. Hasta ahora en la última frontera, el crucero Cuatro Caminos, el crucero que va a Chamula, ¿no? Que es la Sí. mitad de la ciudad, ¿no? Sí, o sea que dimensionando a las personas que han venido a San Cristóbal de las Casas es, o sea, del centro hacia la izquierda, quiero pensar, Ajá. ¿no? O sea, tú ves toda la izquierda, de hecho la hormiga es grandísima, o sea, ves como que todo el centro, pero ves en el cerro y ahí es la hormiga, si no mal recuerdo. Ujú, ujú. Sí. Sí, o sea, si te paras de espaldas a la catedral, Ujú. enfrente tienes el Huitepec, Ujú. ¿no? Y entonces, en cuanto baja el Huitepec, ahí empieza la zona norte y luego todos los cerros de ese lado hasta donde está la iglesia de Guadalupe. Ujú. O sea, Ok. que no es el norte geográfico, ¿no? O sea, como hay un punto nada más que es norte geográfico, pero que de la iglesia de Guadalupe hacia el Huitepec, Ujú. todo eso podemos considerarlo a partir de esta percepción que hay, Exacto. ¿no? Que todo eso es zona norte, ¿no? Claro. Que no me quiero ir tan al fondo, pero yo me imagino que, o sea, que tu idea aquí es que no necesariamente las personas piensen que cuando se habla de zona norte es la zona norte. Ajá, Quiero ajá. pensar, es como No está cuando cuadriculado, ajá, ¿no? exacto, Ujú. que es como cuando de repente dicen el pensamiento occidental, ¿no? Ajá. O sea, de que todos nos refieren hacia el occidente, hacia América, ¿no? Sí. No necesariamente no es un punto geográfico, ¿no? O sea, es Sí, como no una es como corriente, ¿no? Terán, ¿no? Que está muy identificado, las fronteras entre Ujú. una localidad y otro son claras, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa últimamente con la zona norte? O sea, dentro de este artículo que seguramente leeremos, o sea, cuéntanos un poco qué ha pasado un poco con la zona norte. Bueno, el gran momento reciente periodístico, noticioso, mediático, fue esta acción que hizo un grupo armado, ¿no? Desde el mercado de la zona norte, empezaron, hasta el cruce del periférico y la diagonal a Reinser, ¿no? Ujú. Empezaron a disparar en el mercado y luego salieron en bola manifestándose, o sea, que ese es el punto, ¿no? O sea, Ujú. lo que yo digo es, era una marcha, no era necesariamente una acción armada, era una marcha acompañada de personas armadas, Ok. ¿no? Y entonces salieron y se manifestaron y pusieron pintas, como en cualquier otra marcha donde
están expresando su demanda. ¿De dónde eran? ¿De Chamula? No, No, de San de Cristóbal. San Cristóbal, De ¿verdad? San Cristóbal. Hay otro de esos textos, Ujú. hace el recuento de cómo se ha ido construyendo, digamos, no este grupo en particular, pero sí los procesos puede ser de resistencia o de acción directa de grupos en la zona norte en los últimos 25 años, ¿no? Ok. O sea, y que se han ido moviendo desde diferentes posiciones, pero sí con una cosa como en escalada, en términos de tanto de táctica y estrategia, Ujú. no vamos a decirle militar, pero sí de combate, ¿no? Que empezó con resistencia a puños y que se ha ido moviendo en diferentes momentos de la historia de la zona norte hacia, pues, en confrontaciones de fuerza mucho más especializadas. O sea, hace unos años, cuando estaba construyéndose el mercado, también empezó, o sea, junto con la construcción del mercado, digamos, la especulación inmobiliaria territorial de la zona Ujú. se movió, ¿no? Entonces todos los terrenos alrededor del mercado se volvieron como objeto de deseo. Y la forma de conseguirlos, pues fueron de muy diversas y se construyeron unidades habitacionales, muchas unidades habitacionales alrededor del mercado se construyeron. Y también se buscó que terrenos grandes que estaban ahí, que eran ranchos de gente pudiente, como que volverlos, fraccionarlos, Claro. ¿no? Y cuando no era la buena, pues los invadían. Ahí fue una de las grandes batallas de la zona norte, que es como se llama el texto, porque chavitos de la zona, hijos de locatarios del mercado y hijos pues tomaron el terreno, ¿no? Se organizaron y tomaron el terreno y dijeron, aquí vamos a hacer nuestra... Y fue una pésima negociación por parte del gobierno del estado, que terminó en una acción de fuerza de granaderos, primero, Ujú. que fue muy mal organizada. Y entonces perdieron. O sea, llegaron los granaderos a desalojar con toda la maquinaria y sus coches y sus camionetas, y los rechazaron, ¿no? O sea, y entonces tuvieron que pedir apoyo de muchas corporaciones y ya fue una super pelea final, ¿no? Pero cada una de esas, otra que fue en el mercado Tielman, han sido Ujú. varias peleas donde se ha ido especializando, ¿no? En términos de combate callejero Ujú. a toda esa banda. Entonces ya se sabe muy bien cómo moverse, dónde ponerse, qué hacer, a partir de esas experiencias vamos a decirle, de malas prácticas represivas del Claro. gobierno. O sea, no saben hacerlo, lo hacen mal, y cada una de esas es una nueva lección para decir, bueno, ya sabemos que puede pasar esto y ya sabemos cómo. Entonces, no es como decir, el gobierno debería de saber reprimir, sino más bien que esta situación, este acto de fuerza que hubo en estas fechas, no no surge de la nada, ¿no? Sí, O sea, claro. no es que un día apareció ya un grupo mafioso que quiere controlar la ciudad, sino que es resultado de una serie de fallas en la Matrix, digamos, ¿no? Sí, y yo ahí lo vinculo con dos cosas, ¿no? O sea, y que nos ha enseñado mucho el tema periodístico, ¿no? De que es muy fácil deslegitimar cualquier cosa vinculándolo con el crimen organizado. Uh-huh, uh-huh. O sea, hasta el propio gobierno lo ha utilizado muchas veces. Es del crimen organizado, ¿no? Sí. Que no estamos defendiendo ninguna de las dos partes, pero pues es muy fácil decirles a ellos, es que es un grupo que no se puede controlar o un grupo que supera nuestra influencia, nuestro aparato, nuestra organización, y dices como, ¿cómo? ¿No? O sea, y la segunda es creo que, y por eso espantó tanto, porque yo creo que la opinión pública así como que se echó para atrás, ¿no? Y mucha gente que conoce San Cristóbal, esa gente, ¿no? La mayoría, que la que tú mencionas, que no sale de los andadores de Guadalupe, del Carmen, de Santo Uh-huh, Domingo, uh-huh. de que ven esta parte de las tejitas, de que se toman fotos, que eso ha alimentado mucho a San Cristóbal, ¿no? O después de que vienen del 94. Sí, no, se enteraron. O sea, hubo 6 horas Uh-huh. donde un grupo de personas armadas no permitió salir de San Cristóbal
y que estaban disparando al aire. Y la gente de los andadores no se enteró que eso estaba pasando. O sea, al otro día, esa noche o al otro día, me encontré con mucha gente que me decía, no, pero ¿qué pasó? No supe nada, estaba aquí tomando mi vinito en el andador y no me enteré. O sea, así de divorciados están esos mundos. O sea, no que te enteres, o sea, el momento en que estaba pasando y que estaban las balas, esta gente no supo, ¿no? Sí, que eso nos demuestra esta fragmentación, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy importante. Pero pues cerramos este primer bloque. ¿Qué te parece, Claro que sí. Leo? A mí me parece muy importante tenerte, porque aparte de que eres un colaborador muy férreo de Chiapas Paralelo, pues te Regular. admiramos, ¿no? Ajá, O sea, te admiramos mucho tu análisis y pues siempre lo digo en plural porque pues tú sabes que tienes muchas personas a quienes te admiran y en Twitter, pues mira, imagínate, en Twitter eres un gran twistar. Pero bueno, pues terminamos este primer bloque y pues nada, seguimos en el segundo aquí con Leonardo. Y regresamos en este segundo bloque hablando con Leonardo Toledo sobre el tema de la zona norte. Nos quedamos en analizando el tema de lo que pasó hace, ¿qué tendrá? 2 meses, a lo mucho. O menos. Menos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De lo que impactó a la opinión pública sobre San Cristóbal, ¿no? Que San Cristóbal entregado al crimen organizado, ¿te acuerdas? Ajá. Así eran los titulares. Eso que planteabas acerca del crimen organizado, ¿dónde, cuándo? ¿No? Ajá. O sea, sí. Pero tú nos estabas hablando un poco al respecto, ¿no? No, pues eso, o sea, creo que esto que señalas acerca de no todo es crimen organizado, o algunas cosas sí, pero no podemos marcarlo como que todas las personas pertenecen al crimen organizado, cuando son demandas que pueden ser legítimas o no, dependiendo de quién lo vea, desde qué punto de vista, ¿no? Pero al final son exigencias y demandas pues que fueron muy claras, ¿no? Dijeron, queremos cambiar de administrador del mercado, y todos lo referían así, ¿no? O sea, los que se estaban manifestando, que pertenecían a uno de los dos grandes grupos que están en el mercado de zona norte, que en realidad son como, no sé, 50 y tantos, 30 y tantos, 20 y tantos grupos. O sea, cada fracción. Cada gremio, o sea, los floristas son un grupo, los del pollo son otro grupo, cada grupo de vendedores conforman como su subsindicato, ¿no? Y entre todos, pues nombran o eligen o imponen a quien va a administrar y quien va a determinar las cuotas y los servicios y eso, ¿no? O sea, que es un poco más complejo de lo que yo alcanzo a ver, pero esencialmente era una bronca referida al mercado, que también está muy conectada a otras broncas que están en los otros mercados, no solo en esta administración. Bueno, viene en una cosa histórica. Cada quien va a dar una versión diferente, ¿no? O sea, en la anterior administración de este presidente municipal se hizo esta construcción del mercado de zona norte porque tanto el presidente municipal Mariano Díaz como el grupo que lo apoya siempre ha querido desalojar esa zona del Cerrillo, ¿no? Que ya no se vea, como ellos dicen, sucia, o sea, que no haya indígenas, que es la parte que no dicen. O sea, si hay sillas llenas de gringos borrachos en el centro, eso no les parece sucio, ¿no? Pero si hay es parte personas del ambiente, pueblos vendiendo gallinas, ya les parece que está sucio, ¿no? O sea, son diferentes percepciones de lo que es la ciudad. Y entonces su plan era, voy a construir un mercado allá en su zona, ¿no? En su gueto, y así se libera el mercado tradicional de los san cristobalenses coletos, ¿no? O sea, era un plan genial que él tenía, ¿no? Y a la hora de la hora, cuando fue digamos, el desalojo de los comerciantes que estaban aquí, lo que hicieron las señoras, las marchantas, fue mandar a su familia. Decir, no, pues ya es que ya... Ahí hay otro lugar. Ajá, y entonces tenían ya 2 puestos. Exacto. Y pues no se iban a salir ni del de acá ni del de allá. Y a la hora de la hora, todo su plan, maravilloso y genial, fracasó, porque pues se lo hicieron menso, ¿no? Y entonces ya ni le importó administrar ese mercado. Lo regalaron, digamos, lo vendieron en pedacitos. Cada puesto ahora es como una propiedad, o sea, no es un espacio público, o sea, lo construyeron con dinero público
pero a la hora de la hora lo revendieron. Quién sabe dónde fue todo ese dinero, quién sabe cómo se justificó esa venta. Y O sea que ahorita es privado ese es... Ah, es bueno, privado, ya. es un mercado privado. Entonces tiene otro tipo de sistema organizativo, por eso Se supone, Ajá. ¿no? O sea, eso es lo que argumentan, pero pues es parte del territorio del municipio que gobierna. Claro. O sea, no puede deslindarse y decir, no, pues es que eso no me toca a mí. Siendo ese el caso, no le toca hacer nada, ¿no? Porque entonces las casas son propiedad privada y entonces él no tiene por qué cuidar colonias. Pues nada más que cuide parques. Ajá. Y ya, y los parques que le quedan cerca. Claro. Entonces, esa fue como, digamos, la gran bronca. Y luego, ahora que regresó a ser presidente municipal, quiere remodelar, le encargaron, ¿no? Le mandaron la orden federal de construye algo que sea útil, ¿no? Y entonces su idea, otra vez, fue remodelar el mercado con su viejo plan de desalojar a la gente que él cree que no debe estar en ese mercado. Y entonces se alió con dirigentes del mercado del centro, del mercado del Cerrillo, que no son muy populares entre sus seguidores. Entonces hizo esa alianza que fue electoral y que fue de negocios, pero a escondidas de los que votaron por él. Uh-huh. Y entonces cuando se dieron a conocer videos de Mariano Díaz con Narciso, el dirigente de los tablajeros del mercado, no fue muy popular esa noticia, ¿no? Y entonces, como las locatarias del mercado del centro del Cerrillo, cuando vieron esos videos y cuando vieron lo que estaba pasando y un poco que el plan de remodelación iba a incluir ya no regresarles los permisos de venta, se organizaron las mujeres vendedoras, y como la gran mayoría eran mujeres, contra los diableros, uh-huh. Diableros como se dice en la central de abastos, sí. Pues la correlación de fuerzas no estaba muy pareja, ¿no? O sea, porque estos ya tienen un historial también de acciones de fuerza, uh-huh. de imponer sus decisiones por la fuerza. Varios movimientos que ha habido en el Merposur, en el Mercaltos, en este mercado, de administradores y de quien controla los puestos, se han decidido a balazos o a pedradas o a palazos, ¿no? O sea, en los últimos años, desde que apareció esta organización Almetrache, ¿no? No necesariamente que ellos ganen en todas, pero ya se ha movido así. O sea, muestran el músculo, por decirlo así. Esa a golpes las elecciones, uh-huh. ¿no? Y entonces lo que hicieron este grupo de mujeres locatarias fue contratar a un grupo de jóvenes golpeadores. Claro. ¿no? A un grupo de fuerza, por decirlo así. A un grupo de fuerza. Claro. Para enfrentarse a este otro grupo interno. Y entonces, pues, se dieron un agarrón. Estuvo intenso, hubo balazos, hubo de todo. En la cosa de decidir la remodelación del mercado del centro, que le convenía al presidente municipal porque era el encargo que tenía del gobierno federal. Y a la hora de la hora ganaron las señoras, uh-huh. ¿no? Y señoras, hombres, mujeres, había de todo, ¿no? Porque tenían este grupo contratado frente al otro grupo que se vio de pronto sorprendido y rodeado y incapacitado, ¿no? Estuvo muy interesante todo eso. Pero entonces ese conflicto del centro se pasó al mercado zona norte, uh-huh. como en una especie de retaliación. Entonces los que habían participado de este movimiento de resistencia en el mercado del centro, sus socios de allá o sus parientes o sus mismos se mueven hacia otro lado. Uh-huh. Y entonces el grupo que perdió en la batalla del centro hace esta acción, hace esta marcha, uh-huh. y con personas armadas para demostrar fuerza. Y mucha fuerza, déjame decir. Sí, pero ahí es la otra cosa. Eran más o menos 100 personas. Lo fuerte que pasó es personas armadas con petrechos, que eran no más de 20, okay. de las 100, ¿no? Y 20 armadas y con chalecos y toda la cosa eran como 5, no más de 5 también. Pero pues como se fueron moviendo, entonces se veían en el Mercalto, se veían a la mitad, se veían acá y se veían en el Walmart y parecía que estaban en todos lados. Claro. ¿no? Pero pues parecía que eran más. Eran un montón.
Pero sí todos los demás pues, estaban armados, o sea, traían palos, traían pistolas, o sea, todo tipo de armas. Pero el show, o sea, los que traían todo el show puesto, no eran, no más de 20, ¿no? Pero pues 20 o 100, o sea, no te vas a poner ahí Claro. ¿no? O sea, todos nos escondimos y todos nos guardamos. Tú estabas ahí en el SMECA, ¿no? Yo no, pero mi familia estaba ahí cerca, Ujú. ¿no? Claro, que tú sacaste mi un tuit esposa, mi ahí, hijo, se sí. quedaron ahí las 6 horas encerrados en ¿Y la tú qué escuela. sentiste de forma personal? No, estuvo horrible. Ujú. O sea, eso sí estuvo. O sea, yo había visto estas escenas, o sea, porque las maestras de la escuela nos mandaban fotos de los niños mientras estaban los balazos, ¿no? Como para decirnos están bien, están seguros y están tranquilos, ¿no? Porque les pusieron películas, los pusieron a jugar. Pero lo que sentías era estar en uno de esos momentos que pasaron en el norte del país, Claro. ¿no? Donde las balaceras cerca de escuelas eran los momentos más duros, ¿no? De este periodo de guerra que llevamos desde 2006, ¿no? Y entonces entendí muchas cosas, o sea, porque yo lo leía, ¿no? O sea, leía las narraciones de las madres y de los padres. Mi hijo está en la escuela y no puedo pasar por él. Y toda esta angustia de decir, no estoy haciendo nada y que esté ahí, ¿no? O sea, en otro lado, lejos, es un montón de impotencia, es un montón de decisiones que no puedes tomar. Pues voy y me les planto y me paso, pero una vez que estás ahí, ¿qué? Claro. ¿No? O sea, hacer el acto de voy a ponerme y no me importa que... Pero eso no resuelve el problema de que está ahí encerrado y de que no puede salir, ¿no? O sea, sí, o sea, te quieres hacer superhéroe, claro. Te rebasa, ¿no? O sea, ni sacrificándote logras como una solución concreta, ¿no? O sea, si dijeras, bueno, me pongo y que pase por encima de mí, va, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, no había una solución posible en términos individuales, ¿no? Entonces, era, o sea, un poco lo que yo me di a la tarea, es como lo mío es estar en las redes, pues a las otras madres, a los otros padres de la escuela, como tratar como de ir viendo, no, miren, está pasando esto, no, ahora está pasando esto, ¿no? Y identificar si pasaba en la cuadra donde está la escuela o en la otra cuadra o en la otra, o sea, como ir como monitoreando y dar seguimiento, porque pues ahí estaban, ¿no? Ahí estaba mi esposa, ahí estaba mi hijo y pues me mandaban de pronto actualizaciones, no, pues están cayendo balas en el techo de donde estamos, ¿no? Y pues era así, no mames, ¿no? Claro. O a la callecita de la escuela, no, pues ya pusieron llantas y les prendieron fuego y ya no podemos salir, aunque se agarraran en el coche, salir no sé. Y así, ¿no? O sea, un montón de... mucha angustia e impotencia, ¿no? O sea, sí me agarró así la crisis varias veces en las 6 horas, o sea, como una vez cada hora, era así de, no, y sí, esta sensación de no poder, de no saber por dónde, ¿no? O sea, decir, sí quiero que lleguen las fuerzas del orden y los ejércitos, pero no quiero que lleguen, porque si se empiezan a dar de balazos, pues las balas van a pasar por las casas. Claro, ¿no? por el mismo lugar. Y ya no de arriba, o sea, ya no van a ser tiros al aire como estuvieron siendo todo el tiempo, sino van a ser en horizontal. Y ya no va a ser tan fácil como cambiarse de habitación, ¿no? Entonces, yo no quería un enfrentamiento, ¿no? Porque o sea, si solo fueran esos güeyes, pues va, ¿no? Tú te pusiste las armas y pues te amuelas y le entras. Pero es una zona muy poblada, llena de civiles que estaban encerrados en sus casas, ¿no? Y que, o sea, pedir que llegue alguien a echar balazos, a mí me parecía en ese momento y me sigue pareciendo sumamente irresponsable, ¿no? O sea, todos estos que dijeron balazos, más balazos, ¿no? Basta de abrazos. O sea, sí, güey, porque no estás tú ahí donde van a pasar los balazos, ¿no? O sea, y ese es como el detalle y la bronca. Luego llegó el recuento, ¿no?
de acciones que tomamos Después, perdón, desesperados, ¿no? claro, después de 5,000 tweets diciendo San Cristóbal de las Casas se había perdido, Ajá. adiós al San Cristóbal Al bonito. San Cristóbal bonito. El Claro. crimen organizado lo controla todo, ¿no? No, pero, a mí sí, bueno, viéndolo desde la comunicación, sí es horrible verlo, porque nosotros Súper feo. sabemos y nosotros y nosotras, perdón, sabemos que de repente encontramos un mensaje y es así de, no te dice quién, no te dice cómo, porque nos pasó ahí en Tuxtla, estábamos en Ujú. Tuxtla. No te dice quién, no te dicen cómo, pero es no pasen por San Cristóbal, está todo bloqueado, cualquier persona que pase le van a disparar. Y ese Ajá. tipo de cuestiones que ya se están viendo y que ya se comienzan a ver en Tuxtla, en Comitán sobre todo, de mensajes anónimos diciendo Ujú. cierta persona, que ya se están volviendo con más regularidad, pues también te muestran otra cara, ¿no? Sí, 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 y te angustian un montón, ¿no? Pero entonces me decías, sí, claro. No, pues eso, esa parte, o sea, como de que lidiar entre, o sea, la práctica de atravesar un tráiler es una cosa que, o sea, hacía la COSEI en Oaxaca, ¿no? Ujú. Para hacer sus grandes bloqueos, pero recientemente sí era de grupos del crimen en Monterrey, en Guadalajara, o sea, tanto así que se conocen como los narcobloqueos, ¿no? Ujú. Un narcobloqueo, pues ese es un tráiler atravesado y al que luego le prenden fuego cuando ya van a escapar y que fue exactamente el mismo procedimiento, no al tráiler, pero a otro cochecito en la salida hacia Chamula, lo cruzaron y le prendieron fuego para la huida, ¿no? Cuando Ujú. ya iba a entrar el ejército. Entonces, todas esas prácticas que son del narco, pero que no necesariamente, o sea, que perfectamente pudieron aprender Claro. las mafias locales pequeñitas, ¿no? No necesariamente porque estén bajo las órdenes del gran narco que controla todo desde la cárcel del altiplano, ¿no? Claro. O sea, no, o sea, todos vimos exactamente las mismas imágenes durante todo el calderonato y entonces sabemos cómo se hace, nos enseñaron a hacerlo, ¿no? A Claro, y todos. además que ya llevamos varios años, por no decir décadas ya, Ujú. una década, de cómo se están, o sea, Exacto. Entonces claro, ya se sabe los pasos, o sea, los pasos para hacer un narcobloqueo todos nos lo sabemos, ¿no? No es que ellos tengan la patente, claro. ¿no? Y la otra fue como tal como se vio en ese video del presidente municipal Mariano Díaz con uno de los dirigentes de los mercados, todos ellos tienen su teléfono directo, ¿no? Y entonces es muy de ingenuos pensar que el gobierno municipal no sabía quiénes eran los involucrados en la pelea, Claro. ¿no? Tiene el teléfono del administrador del mercado, tiene el teléfono de los dirigentes de cada una de todas esas organizaciones, y entonces podías perfectamente saber quiénes estaban organizando esta acción, ¿no? Quiénes Ujú. estaban al frente, quiénes estaban en contra, quién tenía que renunciar para que ellos se retiraran, por ejemplo, ¿no? O sea, que era algo que él tenía en su teléfono. No tenía que ir a ningún lado porque la otra vez que pasó le preguntaron, oye, ¿no vas a ir ahí donde está el conflicto? Y dijo, no, qué miedo, que paz me amarran. El presidente municipal, ¿no? O sea, no sale del centro de la ciudad porque tiene miedo. Y eso es una gran lectura. Es una súper... Y una gran lectura porque, o sea, es esa capacidad. Bueno, no sé qué información tenga el presidente municipal o si estamos exagerando o minimizándolo, no sabemos. Pero, pues sí, es esta gran división cañona, ¿no? Y se ve no solamente en estas luchas, sino en otras luchas, por ejemplo, con los humedales, que Sí. cerrándose a cualquier protesta, que es creo como ya muy, muy cañón. A mí siempre me va a resonar mucho el tema de Tuxtla Gutiérrez cuando de repente se comienza a cerrar. Se comienza a cerrar el Palacio Municipal, ¿no? O sea, que por muchos años, yo platicaba con un historiador, que por muchos años era de que tú podías llegar y de repente la idea o principal o utópica o no sé, de llegar con tu dirigente y de explicarle, oiga, yo quiero una mejor calle, oiga, yo quiero un drenaje, oiga, pues esta es la idea de este contrato social o lo que tú quieras que nos Sí. estamos pasando. Pero ya cada vez recluirse un poco más y gobernar para ciertas personas, pues al final de cuentas gobiernas para todos y todas, ¿no? Sí, pero no está, o sea, esa tradición sí no la tenemos, ¿no? Exacto. O sea,
gobiernas para tus cuates y socios, ¿no? O sea, para tu hermano que quiere que destruyas el humedal para construir más casas, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo hipotético que no existe. O sea, quieres que los humedales desaparezcan para que tu hermano construya más casas y para que tú construyas un pozo profundo, igual que el que le diste a la coca en años anteriores, y ya se resuelve y tienes contratos de construcción de tu empresa constructora Dando agua. y ya no tienes a esa gente molestándote de que los humedales hay que salvarlos, ¿no? Y ya todo se resuelve, perdón. Porque todo es un modelo de Fácil, negocio. sí. Claro. Y la otra es que también se gobierna bajo presión. O sea, si te llega un grupo con 200 personas en una marcha a decirte pavimenta esa calle, en ese momento dices, bueno, sí, pavimenta en esa calle, ¿no? Ujú. Pero no tienes un plan de desarrollo urbano, no tienes un plan de ordenamiento, no tienes un plan de nada que dice, y entonces en el 2024 vamos a pavimentar esa calle. Y entonces ya saben los de esa colonia que les toca en el 2024 la Ujú. Nada, o sea, ¿ustedes cuántos son? Pues somos 5,000. Bueno, entonces a ustedes sí les hacemos obra. ¿Ustedes cuántos son? No, pues somos 12. Pues a ustedes no. Y en términos de prácticas como chafas de gobierno, ¿no? Claro. Muy chafas que entonces la única forma que tienes para acceder a tus derechos es haciendo movilización social que le va a permitir a este tipo de políticos decir, ya resolví el gran problema que yo había causado, pero que no lo dicen que ellos lo causaron, por mi omisión y por mi falta de planificación. Llegaron con un problema y les pavimenté su calle. Claro. Entonces ya puedes inaugurar la pavimentación con gente ya movilizada, porque la movilización, aunque parece que es una victoria popular, al final le reditúa a la clase política, Ujú. ¿no? Porque sea porque inauguran o sea porque van y dicen yo apoyo esta lucha, y luego ya son presidentes municipales, ¿no? O sea, como estas dos posibilidades de nutrirte de la movilización social. Claro. Pero bueno, y ya para cerrar el asunto de este grupo armado de la zona norte, nada más decir, o sea, eran esa cantidad, o sea, no hay un conteo muy claro, pues nadie fue a ver como, o sea, hubo algunas fotos y videos al principio, pero ciertamente 100 personas armadas no había, ¿no? Eran muchas menos y no todos tenían grandes armas. Armas de... ¿no? O sea, eran 20 máximo los que traían fusiles de asalto. Y hay en San Cristóbal más de 300 policías. Nada, los policías municipales de las diferentes corporaciones, 300 contra 20. Y lo que dijo el presidente municipal fue, nos rebasan en número y en armamento. Entonces, eso fue falso, ¿no? Fue una falsedad porque no quiso asumir sus responsabilidades y decidió que todas las personas que estaban ahí, los niños encerrados en sus escuelas, las personas en sus casas, las que iban en tránsito hacia su casa o hacia su trabajo, estuvieran 6 horas retenidos, asustados, en incertidumbre, porque quería echarle la bolita a las fuerzas del Estado y federales, ¿no? Decir, yo no puedo hacer nada, que venga el ejército, que venga la Guardia Nacional, y entonces cuando ya se montó el show, se logran coordinar, o sea, yo no sé si o sea, yo estuve organizando unas pláticas, que gente sentadas en mesas para platicar, y se tardaron 6 meses en ponerse de acuerdo de quién iba a ir primero y quién iba a ir después, ¿no? Cuando pienso en que se pongan de acuerdo 3 corporaciones policíacas diferentes, se me hace que lo hacen muy rápido si lo hacen en 6 horas, ¿no? O sea, considerando cuánto se tardan los investigadores de antropología en ponerse de acuerdo. Claro. Pero no, o sea, ya tienen un protocolo y tienen un procedimiento, pero estaban en diferentes regiones del estado, ¿no? Y tuvieron que venir y además entender qué estaba pasando, ¿no? Sí. Cosa que el presidente municipal sí sabía, ¿no? Lo que estaba pasando. Y luego ya van y llegan cuando ya se van todos, ¿no? Un poco en esta también de como de evitar balaceras en zonas civiles, ¿no? Y se posicionan y ya, se acaba. Y luego vienen periodos, veníamos en un proceso de muchos asaltos, muchos balazos en la calle, mucha sensación, percepción de inseguridad. Claro. Y luego de esta acción del ejército, bueno, de este grupo armado, y luego la llegada de ejército y Guardia Nacional, de pronto todo está tranquilo. Regresa la calma.
No ha habido más noticias de balazos, ni de enfrentamientos, ni de nada, de nada. Todo está muy tranquilo. Entonces, esa es otra cosa que a los grandes teóricos de la conspiración les gusta como observar, ¿no? Todo fue armado para... Pero es normal, pues, ¿no? O sea, una cosa así grandotota y luego pues todo el mundo mejor se esconde y dice, vamos a esperarnos hasta ver qué pasa, ¿no? Claro. Y pues cerramos este segundo bloque. La verdad es que yo estoy atrapado. O sea, obviamente, como lo mencionaba al principio, como que uno, obviamente, lo que tú mencionabas, que es rabia y impotencia, o sea, imagínate. Pero estas lecturas nos ayudan mucho a entender qué está pasando. Y sobre todo, toda una persona que has tenido como puntualmente ese cuidado como para identificar ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, la mirada del coleto, que hay una corriente de libros y todo lo que sea del coleto y que tú manejas muy bien. ¿Y cómo es esta idea de, y te digo, lo compartíamos en un foro con periodistas de que inclusive hasta el mismo gobierno de repente se le hace, fue el crimen organizado, ¿no? Es como para ellos... Y ya. Y ya No me toca, ¿no? sí, Le toca a los de allá. se deslinda totalmente con una forma de decir y de deslindarse de sus responsabilidades. Pero bueno, terminamos este segundo bloque y entramos en el tercero y último hablando aquí con Leonardo Toledo sobre la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Y regresamos en este tercer y último bloque con Leonardo Toledo hablando sobre la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Hemos hablado puntualmente y recordamos un poco sobre el tema de este hecho que pues, paralizó a una parte de San Cristóbal. Ya tú nos mencionabas cuáles eran las realidades que se viven desde diferentes lados y cómo lo vio la opinión pública a nivel estatal, a nivel nacional, ¿no? Hasta internacional. Yo me acuerdo así como Pray of San Cristóbal de las Casas, ¿no? Ya casi un Pray. Pero sí es algo de negar y sí es algo de mencionar, porque por ejemplo yo he vivido toda la vida en la zona norte de Tuxtla, que es como una zona media malandra, las granjas, o sea, todo eso son kilómetro 4, que se ha sido estigmatizada, ¿no? Como zonas como tú dices, pandillas locales, como con gente como así un poco más cañona. Pero que si uno identifica, pues si tú mencionas, pues hay ciertas realidades de la historia, ¿no? Pero, pues por algo tienen el estigma, ¿no? Entonces, en la zona norte, bueno, yo me acuerdo mucho de La Hormiga, que de hecho, si uno viene y de repente dice, no vayas para allá, allá está como que la zona roja, es una zona un poco complicada. De hecho, lo podemos ver por las personas que de repente agarramos como ese libramiento para salir a la carretera, o sea, Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, en general, hablar de la zona norte de San Cristóbal de las Casas es hablar de una zona peligrosa estigmatizadamente, una zona no tan bien recibida, no tan para hacer turismo como en general es San Cristóbal de las Casas. Pero tú, ¿cómo la describirías? O sea, ¿cómo la ves después de este análisis que has llegado? O sea, creo que sí es una zona, digamos, marginada en términos de que desde que se fundaron todas esas colonias, el gobierno municipal se negó a proveerles de servicios. O sea, está marginada a propósito. No les dieron agua potable, no les daban luz eléctrica, no les daban drenaje. O sea, todos los servicios municipales que el municipio estaba obligado a dar a sus habitantes, se los negaron porque en esta idea de que se tienen que ir, no son de aquí y se tienen que ir. Ajá. Pero eso ya fue hace 30 años, ¿no? O sea, ya no tienen justificación las autoridades municipales para haber negado tantos años a dar todos sus servicios. Entonces, ha sido una práctica sistemática de los diferentes gobiernos municipales. O sea, algunos, de pronto, a partir del intercambio de votos por servicios, que también es súper ilegal, ¿no? O sea, y que es muy común también. Pero es muy común. Y pavimentaron las calles, ¿no? O sea, como tuvieron los votos, pues luego fueron y pavimentaron sus calles más importantes o van y les dan algún servicio que están obligados a dar, pero lo hacen como si fueran ellos una cosa especial, ¿no? Yo sí voy a ser bueno con la zona norte y les voy a dar estas cosas que estoy obligado a darles. No sé, claro. es esta cosa. Pero sí, entonces
al ser una zona urbana marginal, o sea, todas las zonas urbanas marginales por lo general tienen esta gran bronca, ¿no? O sea, sus habitantes, sobre todo los jóvenes, tienen una gran imposibilidad de participar de la vida pública, ¿no? O sea, buscas chamba y te pero ¿dónde vives? En la zona norte. No, pues no, gracias, ¿no? Y buscas entrar en una escuela y te complica muchísimo porque tienes que atravesar toda la ciudad y tomar, o sea, donde más personas jóvenes de la zona norte han estudiado es en la UNICH. Claro. Está al otro lado de la ciudad y tienen que tomar 4 colectivos para llegar, ¿no? O sea, hasta hace poco que entró una ruta pirata que va directo, pero eran 4 colectivos y entonces es banda de bajos recursos, pero que además tiene que gastarse un montón de dinero para poder llegar a la escuela. Claro. Y hacer cualquier otra cosa. Incluso creyendo o no en el ascenso social que te da la educación universitaria, el ascenso, es esa habilidades, podemos decir. Sí, y herramientas. Te avientas un montón de broncas, ¿no? Sí. O sea, decir, quiero llegar a la universidad, quiero estudiar una carrera, pero pues entonces tus jefes tienen que invertirle un montón, tus papás, tus mamás tienen que invertir un montón en darte dinero para que llegues, en darte dinero para que comas allá, para que no tengas que regresar y luego volver. Todo eso. Y no hay chamba para ellos, ¿no? Claro. No hay chamba. Y entonces las posibilidades se van haciendo cada vez menos, ¿no? O sea, tu margen de acción de a lo que te puedes dedicar es bien chiquito, ¿no? O sea, puedes dedicarte al taxi, puedes dedicarte al mercado, puedes dedicarte como a 6 cosas, ¿no? Y ya, se te acabaron las posibilidades. O sea, mientras que otros pueden dedicarse a ser turistas con su mochila y otros aquí tus posibilidades son mínimas. Y entonces la opción de decir, si me dedico a golpear personas, me van a pagar 100 pesos por golpiza, pues suena bien, ¿no? Si me dedico a... y que son, o sea, hay, ¿no? O sea, eso sí es importante decirlo, no hay que negar que sí hay grupos de protopandilleros en la zona norte, jóvenes que están organizados y que sí les gusta hacerla de jamón, ¿no? Y pasarse de lanza y golpear a otros y patearlos y matarlos, o sea, sí hay estos grupos de jóvenes. Ciertamente no son todos, hay un montón de nuevos, como vamos a decirles pandillas en este momento, pero que han surgido como una especie de defensa frente a otras pandillas, como grupos de autodefensa, pero que tienen las mismas prácticas, o sea, van en su moto y se encuentran y cuando se ven se bajan de la moto y se golpean, se agarran, ¿no?, a tubazos, por ejemplo, claro. Y es un poco lo que platicabas tú, o sea, a mí me tocó de niño en la Ciudad de México los panchitos, ¿no? Que eran pandillas de jóvenes. Sí. Y luego ya me tocó como su final, o sea, de todos esos grupos pandilleros. Y solo lo más loco que hacíamos era pintar tags en las paredes, ¿no? De nuestra banda. Claro. Y no, o sea, sí, eran chavitos, ¿no? O sea, que no estaban controlados por nada, por nadie, pero que no tenían mucho más que hacer eso. O sea, era porque no había como que ir al cine, como que ir a nada, ¿no? O sea, no había nada que hacer más que literalmente, eso. Claro. Y a estos muchachos les pasa exactamente lo mismo. Y el punto, el otro de la moto, es otro punto, otro estigma, ¿no? O sea, si ya te ven en la motoneta, no, pues seguro es pandillero y seguro es malvado y trae armas escondidas. Cuando, pues es el transporte más barato que hay, ¿no? O tomas las 4 y por eso hay muchos combis, claro, o te compras una motoneta en 8,000 pesos nueva o en 5,000 pesos usada, o hay personas que también te la dan a cambio de servicios, ¿no? O sea, te voy a dar tu moto, pero tú me vas a distribuir este producto. Ciertamente, existen todos esos, ¿no? Pero pues también es una cosa que te sirve para la vida, ¿no? Sí, además, yo perdón que te agregue ahí una cosa, es que, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas es una ciudad muy bonita, pero tiene un problema de calles muy cañón. Son callecitas. Son callecitas. Y aparte, las personas que están ya estacionadas no te dan ni el respiro, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, ves 20 motos, así como si fuera el Electra a las afueras con 20, o sea, sí. 20. ¿Por qué? Porque pues ahí es la única forma de llegar al centro. Es lo más práctico. Claro. Es lo más práctico. Y a pesar de que
llueve tanto, ¿no? Claro. O sea, pues ya te pones tu impermeable y andas en tu moto. Porque pues entre esquivar baches, esquivar coches, esquivar personas que caminan abajo de las banquetas, porque las banquetas son incaminables porque tienen estas lajas donde te resbalas. O sea, pero se decidió que todos los que usan motoneta son delincuentes, ¿no? Claro. En algún momento se construye eso. Y ha sido una bronca para muchísimos jóvenes de San Cristóbal porque de pronto tienen que decidir venderla, ¿no? Deshacerse de su moto porque o sea, el presidente municipal, como para que la gente viera que estaba actuando en contra de estas pandillas, puso retenes aquí en el centro de la ciudad, parando a todos los chavos que anduvieran en motoneta y los paraban y los cateaban y les revisaban todas sus cosas por el delito de usar motoneta. Claro. Y estaba bien chafa eso, o sea, bien chafa en términos de derechos humanos, en términos de respeto a la dignidad de las personas, en términos de una política de seguridad estúpida, ¿no? O sea, porque es estúpido hacer algo así, decir, pues seguro son todos los jóvenes de la ciudad. Pues no, güey, ¿no? O sea, haz un poco de labor de inteligencia, Claro. haz un poco de investigación, no solo te agarres a todos los que sean jóvenes, morenos y en moto, ¿no? Y entonces seguro ellos son delincuentes y seguro ellos son sospechosos. Que ya lo hizo este presidente municipal en su anterior gestión, cuando decidió que dedicar todo su esfuerzo a criminalizar a los grafiteros. Claro. Y que terminó en la muerte de uno de ellos y que él dijo, no, pero si yo no disparé, ¿no? No haciéndose responsable de sus propias acciones de estigmatización y de criminalización y de todo eso que lo hizo con los grafiteros, lo está haciendo hoy con los jóvenes en moto, ¿no? Uh-huh. Que es así como un poco absurdo. En lugar de como puntualizar y decir, sí, los de este grupo, ni siquiera pueden decir, o sea, con nombre hay 6 pandillas que tienen su nombre específico, concreto, y se sabe en qué colonias la rolan, digamos, ¿no? Y las autoridades municipales son incapaces de saber eso, ¿no? Y la prensa tampoco, y un montón de gente que solo dice los motonetos. Claro. Y ya es el estigma bien feo, ¿no? Yo sí, bueno, ahorita que ya estamos como que en la recta final de este episodio, que la verdad te agradezco mucho, Leo, es importante analizarlo, y tal vez a las personas que no quieren analizarlo, pues que escuchen este tipo de cosas o que lean a Leo, que lo lean en Twitter. Porque aparte de esos estigmas, es luchar contra el destino. Creo, o sea, luchar contra... Hace poco escuchaba que, ajá, exacto, que cada vez es más difícil o cada vez es más complicado salirte del estereotipo donde naces. O sea, eso, y yo creo que es una lucha que se está viendo ascendentemente. O sea, a mí creo que me ha pasado con compañeros y compañeras, porque siempre viví en la zona norte de Tuxtla, que no eran malas personas, pero que se toparon con malas personas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tenían destino, porque no tenían, pues como tú sabes, imagínate, madre soltera, el papá no está, la madre tiene que trabajar 24 horas, el chico no se queda con nadie, o chico, chica. Sí, y expuesto a todo tipo de violencias. Claro. ¿No? Desde el policía que te agarra en el centro y te pega por ser joven y moreno, ¿no? Hasta el maestro que dice, seguro tú no vas a saber por qué hablas esa lengua que no es la adecuada. Así, o sea, violencias de todo tipo que te señalan y te estigmatizan y te excluyen de todos los espacios. Entonces, obviamente, cuando llegas a los 15, ya estás enojado. Ah, ¿no? güey, ya sí, claro. Güeyes todos, ¿no? Chinguen. Porque, pues ya te echaste toda tu vida siendo señalado, excluido, discriminado. Y entonces, tanto los que dicen voy a aguantarme y voy a esquivarles sus violencias para poder hacer otras cosas, ¿no? Y voy a estudiar mi carrera y voy a poner mi negocio, pero también los que dicen, pues yo no, y me les voy a poner al tiro a todos ustedes y les voy a quitar, o sea, es una respuesta natural, lógica, me parece, no en términos de justicia, claro, pero sí en términos de decir, no tiene nada de raro que hayan decidido hacer lo que han decidido hacer, ¿no? O sea,
es una respuesta a todo lo que hemos hecho, Claro. todos los demás, ¿no? La sociedad entera. En el sistema A que su hemos alrededor. creído, que también que eso es otro Y que rollo. hemos construido, ¿no? ¡Claro! O sea, cada vez que una señora dice, es que esos de la zona norte, y los que nos quedamos callados diciendo, ay, pues sí, estamos ayudando a construir esa esfera de discriminación, impunidad y de acoso y de violencia y de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, no sé si me la voy a aventar ahorita, pero pues en un municipio que es mucho y que está más marcado el clasismo que en otros municipios tal vez. O sea, yo sí creo que San Cristóbal tiene una... Desde ya la palabra coleto, o sea, ya dices cámara, Sí. o sea, o sea, porque por ejemplo en Tuxtla sí existen estos grupos, estas personas que tienen poder adquisitivo, que no sé qué, pero acá no lo he visto tan marcado. O sea, estos grupos que sí piden una diferencia étnica, ¿no? Que creo que es como mucho más complicado. Sí. Yo Oye, tengo ahí mis diferencias, pero está bien. a ver, no, adelante. No, porque, o sea, creo que, o sea, un poco mi posición es decir, tenemos que reconocer que San Cristóbal es diverso. Sí, ¿no? claro. O sea, y que la gente de la zona norte y que la gente de la zona sur y que los recién llegados del norte del país y que los que llegaron en los 90s del centro del país, o sea, todos conformamos San Cristóbal y todos Claro. somos san cristobalenses. A lo mejor no todos somos 100% coletos, ¿no? Porque los que sí vienen de familia y de tradición y que sus antecesores fundaron la ciudad o la construyeron de cierta forma, yo creo que como en todos los otros pueblos, ¿no? En todos los otros asentamientos, tienen mucha mayor pertenencia, ¿no? Claro. O sea, los que llegaron en los 90s y los que recién llegaron por la guerra calderónica, pues, a lo mejor se van un día y no dejan nada atrás, ¿no? O sea, si alguien que lleva toda su historia de su familia aquí, un día se va, sabe que aquí se quedan sus primos y sus tíos y toda su familia. Entonces es bien diferente la relación con el territorio, ¿no? Claro. Luego está ese asunto del racismo que se le adjudica a los coletos, ¿no? A mí me parece que sí, pero no. A ver. O sea, hay prácticas discriminatorias hacia los pueblos originarios de México en todo el país, ¿no? O sea, la Ciudad de México es una de las más racistas. Monterrey es de un racismo impresionante. Lo que tuvo San Cristóbal es que estaba muy cerca, ¿no? O sea, Monterrey está lejísimo, o sea, acabaron con todos los pueblos originarios de los alrededores, y entonces cuando aparece alguien de algún pueblo en la ciudad de Monterrey, es una cosa rara, extraordinaria, y no forma parte de su dinámica cotidiana. Entonces, si de pronto en Monterrey, la mitad de Monterrey fuera de un pueblo originario, ya veríamos a los regios expresándose de formas terribles y crueles. Entonces, estos mecanismos y estos procedimientos sí son señales, ¿no? O sea, se nota mucho en San Cristóbal porque hay una convivencia permanente entre pueblos originarios y, digamos, estos mestizos orgullosos de su mitad española, Uh-huh. ignorantes de su mitad indígena, porque la gran mayoría de los san cristobalenses son descendientes de indígenas, pero no lo saben y no lo van a reconocer nunca jamás, ¿no? Claro. Pero eso no se los vamos a decir todavía. Claro. Pero reivindican esa parte española y la ponen de frente en su interacción, no con las personas de los pueblos, sino con otros europeos, Claro, que llegan. O sea, si llega un chilango, luego le sacan la plática, sí, porque tu apellido y mi apellido y no sé qué. Que es una cosa como hasta normal, ¿no? Buscar como puntos de... Y luego la otra es la construcción la construcción mediática, que principalmente hizo el buen Hermann Bellinghausen, ¿no? De el coleto. El coleto como esta persona conservadora, esta persona racista, y que se construyó en la prensa y que luego reprodujimos sin ver que quienes estaban acompañando a las caravanas de solidaridad con el zapatismo eran coletos sancristobalenses, quienes estaban dándoles hospedaje a todos los voluntarios que llegaron de Europa a apoyar, y sin ver un montón de cosas que nos perdimos, y solo reconociendo como voceros de los sancristobalenses a este pequeño grupo
de sí conservadores, de sí racistas, de sí, que fueron los que salieron a decir nosotros los coletos. Claro. Pero todos los coletos quedaron invisibilizados porque había 3 güeyes que decían nosotros representamos a todos los demás. Y eso creo que estuvo chava. Y luego la otra, ya nomás para Sí, claro. que hay otro proceso discriminatorio cuando llegan la gente de las grandes ciudades, principalmente Ciudad de México, a señalarlos. Nosotros los de la ciudad que sabemos cosas y que somos superiores, podemos decir que ustedes pueblerinos Provincianos. son rústicos provincianos, racistas y discriminadores y conservadores. Uh-huh. Y esa marca se hace desde una posición de poder. Claro. Discriminando a este grupo que no conocen. O sea, se hace a partir de un montón de prejuicios. Y entonces los pone en una situación. O sea, si le respondo, va a parecer que estoy defendiendo al grupo conservador, ¿no? Y racista. Si le respondo a este chilango que viene a señalarnos a todos, generalizándonos a todos, si digo, oye, no mames, los coletos, no todos somos... Claro. Va a parecer que quiero justificar a los racistas. Y si me quedo callado, pues voy a hacer que estos 3 sean los voceros de... Es un gran dilema para todos los habitantes de San Cristóbal, que son diversos como en cualquier otra ciudad, ¿no? Claro. Y es lo que el dilema que estamos hablando ahorita, de hablar de la zona norte. O sea, Ajá, tal vez para la es gente igual. que, tal vez ahorita que estamos hablando sobre este tema se le hace muy raro y de repente dice, ¿por qué hablar de la zona norte desde esta perspectiva o justificando de alguna forma desde este cierto tipo de temas? Pero es ese dilema. Uh-huh. De estigmatizarlos y llevarlos a la lona, literalmente, a esa esquina y decirles, ustedes van a estar demarcados de por vida, a ser malandros, a ser personas que se dediquen al crimen organizado, Uh-huh. o buscar nuevos sistemas, buscar nuevas alternativas para que este tipo de colonias, para que no sean marcadas por el lugar donde nacieron, para que aspiren a ciertos. Dicho, a mí siempre me impresiona y tal vez vale la pena. Y no he encontrado tal vez otro mecanismo de sobresalir a personas que de repente salen de su contexto indígena y la están rompiendo a nivel nacional, a nivel internacional, y de repente sale uno que otra persona diciendo, no, están reivindicando al indígena por ser indígena y no ven... Pues es que no hay otra forma hasta el momento. Y que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Claro. O sea, también un poco eso, si quieren hacerlo de esta forma o de la otra forma, porque tenemos ya lo decías hace rato, o sea, esta cosa como ya nos gusta mucho estar aventando juicios Claro. hacia los demás, ¿no? Ah, sí, él es no sé qué, ah, sí, ella es no sé qué, desde un ladrillito de superioridad que nos dice, no, pues yo voy a juzgarlos a todos porque yo soy una persona pura y sin manchas, inmaculada, que se va a ir al cielo directamente, no como ustedes pecadores, ¿no? Y como que todos nos volvimos ese juez, esa jueza que dice quién sí y quién no merece su aprobación, ¿no? Y está bien chafa. Muy ¿no? chafa. Está bien chafa. Muy chafa que tu conversación de tu cocina sea Shakira, le engañaron a Shakira. Ajá. Imagínate. Que tu conversación sea Karely Ruiz. O sea, con el respeto de Karely Ruiz. O sea, toda esa... de que Dani Alves ven a los Pumas, ¿no? O sea, esa es tu conversación cuando creo que en tu interior o en tu introspección, o sea, hay problemas mucho más fuertes. A mí me ha tocado, o sea, convivir con gente que de repente me invita a comer y sé del contexto de mi compañero o de mi compañera y de repente en su familia es como que, a ver a qué horas le dices, a ver a qué horas sacas porque hay unos pactos implícitos. Pero bueno, nos estamos colgando por las ramas y eso es parte también de Leo porque yo, bueno, para finalizar ya este podcast, yo creo que se me hace muy importante hablar con Leo, sobre todo para... Bueno, mi respeto siempre lo has tenido, Leo. O sea, mi cariño. Igual. Entonces, yo creo que es una persona sumamente valiosa y creo que estás reivindicando mucho con tus textos. Cada vez que te leemos de forma umbral, ¿no? O sea, pero te leemos y te admiramos mucho. Y sobre todo te seguimos en Twitter porque eres muy, muy, muy perspicaz. No sé si quieras dar tu Twitter, alguna red social en que te quisieras ahí promocionar, no sé. Pues no sé si promocionar porque no es como lo mío, pero bueno... Twitter, en casi todas me llamo Leonardo Toledo, como siempre, ¿no? Entonces Twitter es @Leonardo Toledo y en Facebook soy Leonardo Toledo, pero separado. También en Pinterest, que te iba a decir. Pinterest. No hay mucho, pero
Instagram soy Leonardo Toledo, ¿no? O sea, Ok. Es fácil encontrarme como... Es fácil. Pues nada, o sea, damos por terminado este capítulo. La verdad, agradeciéndote, Leo, porque no solamente nos apoyaste con la logística de realizar esta serie de podcast que vamos a hacer aquí en San Cristóbal, sino que pues es muy cálido siempre tener amigos y amigas en donde quiera. Y pues yo creo que tenemos. Y Chiapas Paralelo, pues imagínate, tiene su sucursal aquí contigo, ¿no? Ujú, ujú. O sea, me imagino. Sí. Pero bueno, cerramos con este capítulo pues con muchas reflexiones, la verdad. O sea, me llevo muchas sensaciones porque hablamos de juventud, hablamos de la zona norte, de la delincuencia, del narco, o sea, cuestiones que creo que ya se deben de estar hablando ya. Y Ujú. no solamente decirles a las personas donde ya está detonando este hecho, ¿no? Y pues nada más recordarles que este podcast se puede ver y escuchar a través de www.youtube.com, diagonal Chiapas Paralelo TV, y ahí pueden encontrar una lista de reproducción con todos los capítulos, pues obviamente que nos vean en video, ahí están grabados todos y pues nos pueden ver, de repente colgamos ahí algunas imágenes muy bonitas, y pues nos pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, ahí tenemos varias plataformas de escucha. Y cerramos este capítulo también agradeciendo pues la operación de José Domingo y de Gustavo Coutinho, también que nos ayudaron mucho, y también agradecer infinitamente al Foro Cultural Independiente Quinoqui, quien nos agradeció y pues nos proporcionó este lugar. Mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. No, es que nada más quería decir que Sí, para sí, mí sí. es un honor colaborar con Chiapas Paralelo en todas sus versiones, o sea, en cualquiera que sea. Me parece un proyecto bien importante para Chiapas y para el mundo, ¿no? Y bien valiente, ¿no? O sea, un proyecto valiente, un proyecto honesto que merece todo el apoyo de todo el mundo y que me da mucho gusto porque, como decimos, ¿no? O sea, yo te escuchaba planear este espacio, ¿no? Y decía, no, sí, pero está bien difícil y ya está, ya existe y está bien chido que exista, ¿no? Creo que nos hacía mucha falta un espacio de diálogo y debate, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un Twitter Spaces? ¿Te Nuestros acuerdas? Ahorita, spaces, ahorita, sí, ahorita sí. que me acuerdo, ¿no? Muy bien, muy buenos Sí, ejercicios, sí. ¿no? Pero que tú decías, no, tenemos que hacer un podcast. Y yo decía, sí, pero qué flojera hacer un podcast. Y ya está, ya existe, ¿no? Está bien chido. Me parece muy bien. Chido. Pues Muchas felicidades a ti, a todo el equipo, a Domingo, al Gus, que está grandes colaboradores que te conseguiste. No, pues imagínate, ellos proporcionando mucho su tiempo. Pues muchísimas gracias, Leo. Te Y agradezco. saludos a Ángeles, a la jefa. A la jefa.